El retorno de la gloria de Dios. Por Baksin. Introducción. En 1977, durante la primera santa convocación que tuvo lugar en Francia, el hermano Baksin predicó los mensajes que contiene esta obra. Se han reproducido por escrito guardando el estilo oral en que los dio el mensajero de Dios. Quiera Dios que esta obra siempre actual obre alcanzando el objetivo divino, a saber, la edificación de la Iglesia viva del Señor en muchos lugares. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Capítulo 1. Ana, instrumento para la oración. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas 3:21. Leemos aquí que estando orando el Señor Jesús, el cielo se abrió. El Señor no comenzó su ministerio público con milagros ni sermones, sino orando. Le vemos orando en su bautismo, pero entonces nadie le conocía, ni siquiera Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. El Señor vino entre la multitud como un desconocido para ser bautizado. Estando él orando, sucedieron 3 cosas. 1. El cielo se abrió. 2. El Espíritu Santo descendió sobre él. Y 3. La voz de Dios se oyó muy claramente. En aquel preciso momento, el Señor Jesucristo reveló el gran propósito de su venida al mundo. A fin de que el cielo se abriera para nosotros. Hasta entonces el cielo había quedado cerrado, pero cuando Él se puso a orar, el cielo se abrió y estando orando, el Espíritu Santo descendió. B. A fin de que su palabra se cumpliera poderosamente en nosotros y en medio nuestro. C. A fin de que pudiéramos oír día tras día la voz apacible y delicada de Dios. Dios habla. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Las palabras dijo Dios y llamó Dios se repiten constantemente en el primer capítulo del Génesis. Las hallamos 558 veces en los 5 primeros libros de la Biblia y unas 2000 veces hasta el libro del profeta Malaquías. Dios habla y Él desea que le oigamos y le escuchemos cuando habla. El Señor vino para que oigamos la voz de Dios y nos demos todo a Él. Por eso tenemos que aprender a orar. Creo que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios es la necesidad más grande del pueblo de Dios en nuestros días. En 1 Samuel 1, 6, 7 y 10 leemos: Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer estaba angustiada y lloraba muy seriamente. Con amargura e insistencia pedía al Señor, «Oh Dios, dame un hijo, quita mi vergüenza, quita mi esterilidad para que sea feliz». A pesar de que oraba con lágrimas y con todo su corazón, Dios guardaba silencio. Es con un propósito divino, incomprensible entonces para ella, que había quedado estéril. Pero Ana no veía cuál era la intención de Dios en esta amargura que Él permitía en su vida, y Dios callaba. Nuestras oraciones pueden ser muy egoístas, muy egocéntricas. De hecho, ella decía, «Señor, haz que yo sea feliz, ten piedad de mí, quita mi vergüenza, dame un hijo, mírame».
ve mi aflicción, contesta mi necesidad. Toda su oración estaba centrada en sí misma, pues no había comprendido todavía que Dios tenía también una necesidad y aflicción. No veía que Dios quería introducirla en su propia preocupación. Respecto a esto, observamos en la palabra de Dios que no se llama nunca a los ángeles colaboradores, compañeros de Dios. No hay un solo pasaje del Génesis al Apocalipsis indicando a los ángeles como colaboradores, compañeros o amigos de Dios. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis sus mandatos escuchando la voz de su palabra. Ángeles poderosos ejecutan las órdenes, los mandatos de Dios. Ellos escuchan la voz de su palabra. El Evangelio según San Lucas 24:4 nos habla de ángeles con vestiduras resplandecientes, y en el libro del Apocalipsis 5:11 leemos: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hay muchos ángeles poderosos, gloriosos y resplandecientes que siempre están haciendo lo que agrada a Dios, su voluntad. Pero no les es dado el privilegio de ser colaboradores, compañeros de Dios, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:13 y 14. Los ángeles son espíritus ministradores, mientras que nosotros, creyentes, tenemos el privilegio y el honor de ser llamados colaboradores, compañeros de Dios. Véase 1 Corintios 3:9 y 2 Corintios 6:1. Cuando Ana se ponía a orar, preocupada principalmente por su propia necesidad, no se daba cuenta en esos momentos de que Dios quería hacer de ella una colaboradora que sería un reproche para el sacerdote Elí. El pecado había invadido el pueblo de Dios en aquella época y Elí, aunque era sumo sacerdote, se había vuelto muy negligente y ligero. Vio cómo sus propios hijos practicaban el pecado en la casa de Dios, pero no tenía valor para reprenderles con severidad. Si Dios lo hubiera querido, habría enviado ángeles para reprobar a Elí. Este se merecía el reproche de Dios a causa de su negligencia, pero Dios esperó hasta conseguir un instrumento humano en la persona de Samuel, al que confió esta misión. Para obtener Samuel le hizo falta Ana. Al cabo de muchos años de oración, notamos el cambio que se operó en la petición de Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. Dios contestó a esta súplica porque su oración había cambiado. Después de mucha amargura, sufrimiento y aflicción, Ana descubre que Dios quiere hacer de ella su colaboradora. Ahora dice: Señor, si me concedes un hijo, te lo dedicaré todos los días de su vida. Samuel, igual que Ana, fue un compañero de Dios. Luego, el rey David fue introducido por Samuel y Salomón por medio de David. Durante el reinado de Salomón, la gloria de Dios descendió a la tierra. Vemos así el importante ministerio que Ana ejerció. Al cabo de muchos años de oración, notamos el cambio que se operó en la petición de Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. Dios contestó a esta súplica porque su oración había cambiado.
Después de mucha amargura, sufrimiento y aflicción, Ana descubre que Dios quiere hacer de ella su colaboradora. Ahora dice: Señor, si me concedes un hijo, te lo dedicaré todos los días de su vida. Samuel, igual que Ana, fue un compañero de Dios. Luego, el rey David fue introducido por Samuel y Salomón por medio de David. Durante el reinado de Salomón, la gloria de Dios descendió a la tierra. Vemos así el importante ministerio que Ana ejerció. En 1 Samuel 4, 21 y 22 leemos que la gloria se fue y llamó al niño Icabod diciendo: Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fue el día más triste, el más oscuro y terrible para el pueblo de Dios. Traspasada es la gloria, es el significado en hebreo de la palabra Icabod. Pero en 2 de Crónicas 7:1 leemos que la gloria llenó la casa de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Este fue el día más feliz para la nación. Entre estos dos acontecimientos transcurrieron 140 años. La gloria se había marchado, la gloria volvió. Vemos pues que Dios utilizó a 4 personas para hacer volver esta gloria. Por medio de Ana aprendemos cómo orar, por Samuel cómo ser la boca de Dios, los profetas de Dios, por David cómo recibir la revelación del plan celestial, del propósito de Dios. Finalmente, por Salomón aprendemos cómo gozar de la paz celestial y mantenerla siempre presente. Más adelante lo examinaremos en detalle. Ahora nos limitaremos a ocuparnos de Ana. Aprender a orar, lo digo con toda humildad, es hoy día la necesidad más grande del pueblo de Dios. Podemos cantar bien, dar mucho dinero, pero para la obra de Dios, predicar maravillosamente, pero son muy pocos los que saben orar en colaboración con Dios. Por eso, vemos con frecuencia vidas infructuosas en los cristianos. Se hace mucho en el nombre del Señor Jesucristo, predicación, enseñanza, hay institutos y escuelas bíblicas por todo el mundo. Se pueden obtener toda clase de libros, periódicos y revistas. Se organizan muchas campañas, pero muy pocos creyentes saben orar en relación con la voluntad de Dios. Su palabra nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Notemos bien estas palabras. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Al principio Ana no sabía cuál era la voluntad de Dios. Muy preocupada por su propia necesidad, todas sus lágrimas y oraciones giraban en torno a ella. Pero vemos en el verso 11 que se hace colaboradora de Dios y ora de distinta manera. Se da cuenta de que el Dios grande y poderoso tiene también una necesidad. ¿No es esto un misterio? Él es el Dios todopoderoso, infinitamente grande. Su grandeza es insondable. Su palabra dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, Él desea a ti y a mí para que seamos sus colaboradores para siempre. Ser colaboradores y colaboradoras de Dios es un honor muy grande. El Señor puede entonces llevar a cabo su gran propósito en nosotros y a través de nosotros. Al fin, Ana descubre que al hacer de ella su colaboradora, Dios la había elevado a un rango privilegiado. Observemos su manera de orar. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. 1 Samuel 2, 1 y 8. ¿A qué gran altura nos eleva Dios?
En los cielos seremos un día nombrados para ocupar una posición superior a la de los ángeles, porque a los ojos de Dios un solo creyente tiene más valor que todos los ángeles. Para salvar a un solo pecador, el Señor Jesús se tuvo que despojar completamente a sí mismo. La Biblia dice acerca del Señor Jesucristo: porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16 y 17. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6. Por una palabra del Señor Jesucristo fueron creados todos los cielos y todo el universo, y todo ello de la nada. Dios dice que así fue. Solo por la palabra del Señor Jesucristo existen y se mantienen todos los cielos y todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Notemos la expresión quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Hebreos 1, 10 y 11. Los cielos fueron creados por una palabra del Señor Jesús. Él es el Alfa, Él es la Omega, el principio y el fin. Todas las cosas fueron creadas por Él, y el universo entero se sostiene por su palabra poderosa, y por una de sus palabras los cielos desaparecerán. Podemos imaginarnos qué poder usó el Señor Jesucristo al crear todos los cielos por una palabra, los que asimismo desaparecerán por una de sus palabras. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Considere ahora que este poder del Señor Jesucristo se manifestó para salvarnos a ti y a mí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Para ser nuestro Salvador se tuvo que despojar a sí mismo y hacerse pobre. Él tuvo que dejar su trono y su gloria para nacer en un pesebre que servía para alimentar a las bestias en el establo. Vivió pobremente. Él mismo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Y cuando se cumplió el tiempo, se entregó completamente. Todo su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada. Le cubrieron el rostro de esputos. Le arrancaron el cabello y flagelaron su cuerpo con azotes. Le horadaron los pies y las manos, y cuando lo crucificaron, todas sus coyunturas, podríamos decir, se desarticularon. Su cuerpo entero fue quebrantado para podernos salvar. Piense que todo el universo fue creado por una de sus palabras. Sin embargo, para ser nuestro Salvador, se tuvo que despojar a sí mismo. Se humilló y se hizo pobre para enriquecernos y llenarnos de su plenitud. Él es la razón por la que un creyente tiene más valor a los ojos de Dios que todos los ángeles, y por la que Él desea también que seamos sus colaboradores. Debemos aprender a orar con un pleno conocimiento de la voluntad de Dios para ser sus colaboradores y no dar vueltas alrededor de nuestras propias necesidades. Después de mucho sufrimiento, desamparo y pérdidas, Job aprendió a ser un colaborador de Dios cuando se puso a orar por los otros. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42, del 7 al 10. A los amigos de Job, Dios dijo: id a Job y pedirle que interceda en vuestro favor. Esos amigos no habían hecho más que acusar a Job, cuando éste se hallaba en una tremenda necesidad. Lo había perdido todo en un mismo día. Murieron todos sus hijos, sus casas fueron destruidas, le robaron sus bienes y sus rebaños. Su cuerpo fue herido desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza de una sarna maligna, y su mujer se volvió contra él. En esos momentos era muy grande su angustia, pero cuando se puso a orar no dijo: Señor, considera mi aflicción, ve mi amargura y mi miseria. Lo he perdido todo, ya no tengo nada. Señor, ten compasión de mí. No es así que oró, sino que dijo: Señor, perdona a mis amigos, ten piedad de ellos. Y mientras estaba ocupado en orar a favor de sus amigos, Dios quitó la aflicción de Job. A través de todas sus aflicciones, Job aprendió a ser un colaborador y compañero de Dios. Llegar a ser colaboradores, compañeros y amigos de Dios es el mayor honor que se nos puede conceder. Después de las aflicciones, aprendemos por la palabra de Dios cómo llegar a ser sus colaboradores. Todos tenemos que reprocharnos el haber acortado nuestro tiempo de oración ante el Señor. Pensamos que estamos demasiado ocupados, demasiado cargados de trabajo para ponernos a orar. Nos ocupamos en muchas cosas y a pesar de estar muy activos, nuestras vidas no dan fruto. Sin embargo, es llevando mucho fruto que glorificamos al Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Pero en muchos casos no vemos este fruto abundante. Aunque somos creyentes, no hemos aprendido todavía a orar como debe hacerlo un colaborador de Dios. Según vemos en la palabra de Dios, toda la vida del Señor Jesucristo fue una vida de oración. Leemos que estando Él orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Hay 3 pruebas importantes que son los criterios de una vida de oración abundante: el cielo abierto, el poder del Espíritu Santo desciende, se oye la voz de Dios. Es así que en toda circunstancia y para cada necesidad, el Señor Jesucristo lleva su vida de oración. También nosotros podemos aprender a orar de este modo. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 15 y 16. Grandes multitudes acudían, pues él había dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Habiendo oído su invitación, mucha gente venía para oírle y para que les sanase. Nuestro Señor ama a todo el mundo. Él no echa fuera a nadie. Bendice a todos, ninguna persona se marcha de vacío. Él dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Él los había invitado, ellos venían. Sin embargo, se retiraba a un lugar tranquilo y desierto para orar, y cuando volvía, el poder de Dios se manifestaba abundantemente. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Juan 5:17. Nadie puede estar más ocupado o tener más trabajo que el Señor Jesús.
tenemos que sacrificar ciertas actividades para consagrar más tiempo a la oración. Cuando oremos para saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es su pensamiento, su propósito, entonces veremos el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas 6:12 leemos que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Aquí el Señor Jesús ora con dos objetivos. En el versículo 9 de este capítulo 6 de Lucas leemos que el Señor Jesús pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Veamos ahora el versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Enseguida leemos: y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Verso 11. Los judíos no agradecieron al Señor Jesús que sanase a un hombre el sábado, sino que se llenaron de furor y premeditaron hacerle mal. Vemos lo endurecidos que estaban. A causa del endurecimiento de los corazones, el Señor Jesús tuvo que orar toda la noche. El pecado endurece. No son las señales o los milagros poderosos que ablandarán y abrirán los corazones endurecidos. Es la oración perseverante la que persiste durante toda una noche. Pero en muchos casos los cristianos no son capaces de orar más de 10 minutos. Pueden cantar 2, 3, 4 y 5 horas seguidas, predicar durante horas gesticulando con las manos, dar mucho dinero para la obra de Dios, tomar parte en muchas actividades y campañas, pero orar de rodillas durante 10 minutos con un corazón sobrecargado lo encuentran difícil. No agonizamos en oración. Nuestro corazón no trabaja en la oración por los que perecen y por eso nuestra predicación es vana y la gente se endurece cada vez más. Dependemos de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestra inteligencia, de nuestra propia sabiduría y por esta razón el efecto de nuestra predicación es muy pobre y débil. A continuación leemos: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6, del 13 al 16. El Señor llamó primero a esos hombres para que le siguieran. Ellos lo dejaron todo para ser sus discípulos, pero antes de ser apóstoles, el Señor Jesús tuvo que orar por ellos toda la noche. Véase Lucas 6, 12. No fueron apóstoles porque estaban con él desde hace algún tiempo y habían oído sus sermones, ni porque le vieron hacer muchos milagros. Los discípulos fueron preparados para ser los enviados del Señor, gracias a toda esa noche que Él pasó orando por ellos. En nuestros días dependemos de los institutos y escuelas bíblicas para formar a los servidores de Dios. Hay grandes institutos bíblicos tanto en los Estados Unidos como en el Canadá, pero los institutos bíblicos nunca podrán hacer un solo siervo de Dios. Pueden formar predicadores, doctores en teología que enseñen, pero no verdaderos siervos de Dios de los que conocen el poder, el pensamiento y el plan de Dios. El Señor forma a sus siervos por medio de la oración. Él tuvo que orar una noche entera por sus discípulos antes que pudiesen ser sus apóstoles. Esto nos enseña que debemos aprender a orar con perseverancia, a orar en la victoria y con una carga de corazón. Miren cómo el apóstol Pablo pedía la oración. Nunca pidió otra ayuda, pero ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Romanos 15, del 30 al 32. En este pasaje observamos que Pablo dirige un apremiante llamamiento a los cristianos para que oren.
Pablo pasó con gozo por muchas pruebas, dificultades y sufrimientos de toda clase. Pero fíjense cómo pide la oración de los creyentes. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Es un llamamiento urgente, como el de un hombre a punto de ahogarse que grita: «Oh, tened piedad de mí, venid a mi socorro». Pablo era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, pero dice: «Os suplico, os imploro, orad por mí». Pero hoy día los servidores de Dios apenas dependen de la oración de los cristianos para ejercer su ministerio. Por el Evangelio de Lucas 9:18 sabemos que después de haber orado, el Señor hace dos preguntas a sus discípulos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado». Él les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy?». Leamos lo que sigue en Mateo 16, 16 y 17. Respondió Simón Pedro y dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces les respondió Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, he orado por ti para que la luz de Dios penetre en ti, te revele y te haga ver quién soy yo en realidad. No es porque ves mis milagros o oyes mis sermones que sabes quién soy. Mi Padre te lo reveló porque yo he orado por ti». No se puede ver la verdadera grandeza del Señor Jesús por los milagros que realizó o por los sermones que predicó. Él es nuestro Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Véase Apocalipsis 17, 19, 16 y Primera de Timoteo 6, 15. Él es tan grande. Sin embargo, jamás podremos ver la grandeza porque simplemente escuchamos sermones. A no ser que la luz de Dios resplandezca en nosotros, no veremos quién es Él. Tenemos que orar constantemente: «Oh Dios, abre los ojos de los ciegos para que puedan ver tu grandeza, tu magnificencia, tu majestad, tu gloria». De otro modo no veremos su gloria. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Es nuestro Señor quien lo dice. Los creyentes deberíamos orar siempre sin desanimarnos. Si no oramos sin cesar, seremos vencidos. Hemos de orar por todas las cosas durante nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, del 18 al 20: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar». El apóstol Pablo no se confiaba en su ministerio o en sus experiencias pasadas, ni en las bendiciones recibidas, sino que dependía de todas las oraciones de los santos. Contaba con las oraciones perseverantes, victoriosas y continuas de los creyentes. Oramos hasta que el cielo se abra y descienda el poder de Dios. Si no, seguiremos siendo estériles. Dijo también el Señor: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Lucas 22, 31 y 32. ¡Qué solemnes palabras! El Señor dijo: «Simón, Simón, mi apóstol, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero acuérdate de que yo mismo he orado por ti, que tu fe no falte». ¿No fue Simón lleno del Espíritu Santo? Dios llevó a cabo muchos milagros por medio de su ministerio. Pedro se daba cuenta de que el Señor obraba poderosamente a través de él. Era el apóstol más intrépido del Señor Jesucristo. No obstante, el Señor le dice: «Simón, el diablo te va a zarandear
Y no es confiándote en tus milagros y señales y en tu poder o ministerio que podrás resistir, mas porque yo he rogado por ti que tu fe no falte. Por la oración persistente y victoriosa y agonizante, veremos la bendición y el poder de Dios continuamente. Hoy en día muchos hogares y muchas vidas están siendo atacadas y asediadas por el diablo. Vemos barreras alzarse entre los creyentes de una misma familia. El pecado ha entrado en los hogares cristianos. Vidas y hogares están siendo arruinadas a causa del pecado. Los niños son rebeldes e insumisos. Esos problemas no se resolverán predicando sermones solamente, sino por la oración. El Señor mismo nos lo dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Debemos, por lo tanto, orar los unos por los otros. Yo necesito sus oraciones y ustedes las mías. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Es una advertencia del Señor. Caeremos si no nos dedicamos con firmeza y bastante tiempo a la oración perseverante, victoriosa y agonizante. Fracasaremos a pesar de todo nuestro conocimiento y actividad. Por eso, desde el comienzo ya de nuestra santa convocación, creo que el Señor nos quiere enseñar y nos está exhortando ahora a que aprendamos a orar. Él quiere derramar sobre nosotros espíritu de oración, de súplica y de intercesión según su voluntad. De esa manera, lo que oiremos en su palabra será de alguna utilidad para nosotros. Que el Señor nos guarde en espíritu de gracia y de suplicación durante todos estos días que estaremos reunidos. Entonces lo que vamos a oír, lo que veremos, nos será muy provechoso. La oración fue el arma de los primeros creyentes. Con ella salieron los apóstoles al ministerio como vencedores. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, del 23 al 31. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Hechos 6, 10. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13, 49. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16, 5. Amenazas, oposición, persecución. Hay tres grandes poderes en el mundo. Todos ellos combatieron contra los discípulos y la iglesia. El primero es el poder de la religión. En aquel entonces los judíos estaban muy orgullosos de su religión. Tenían su templo y sus sacrificios, pero todo acompañado de incredulidad. Fueron los adversarios más grandes del Evangelio. En esa época el Imperio Romano dominaba en el mundo y todos los romanos se opusieron al Evangelio. En cuanto al pueblo griego, estaba muy orgulloso de su conocimiento y sabiduría. Todos esos poderes, romano, griego y judío, eran contrarios al Evangelio. Sin embargo, fueron vencidos. ¿Cómo? Por la oración. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16 del 23 al 25. Aquí tenemos una reunión de oración a medianoche. Los apóstoles habían sido azotados y sus ropas desgarradas. Sin embargo, a medianoche oraban y seguían orando. Súbitamente un gran terremoto sacudió todo ese lugar, cuyas consecuencias alcanzaron a toda Europa, y ello por la oración. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. La oración era la única arma que poseían los creyentes para asegurar el poder de Dios. Perseveraron en ella hasta que el cielo se abrió, que el poder de Dios se manifestó y que Dios habló. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13, 1 y 2. Ellos oraban y Dios habló diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por este medio, solo por su voz, Dios envió el mensaje a toda Europa. Ellos sabían cómo orar. Aprender a orar es hoy en día la gran necesidad. Orar de continuo, individual y corporativamente por cada cosa. Orar con fe y como colaboradores de Dios. Orar conociendo el pensamiento de Dios. Orar hasta que el cielo se abra, hasta que el enemigo sea derrotado, hasta que veamos las montañas derretirse ante Dios. Orando de esta manera, aprendemos a cooperar con Dios, a ser sus colaboradores por la eternidad. El Señor comenzó su ministerio con la oración, y asimismo el apóstol Pablo. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Ananías no se había encontrado nunca con Saulo, pero el Señor se le apareció para enviarle. Cuando entró en la casa donde estaba Saulo, ahora Pablo no encontró a mucha gente. En ese preciso momento vio solo a un hombre orando, y este era Pablo. Ananías no tuvo que preguntarle: ¿quién eres?, pues el Señor le había dicho: ve y hallarás a un hombre orando. Ese es Saulo. El Señor no le dijo: verás a un hombre alto o bajo, o esto o aquello. Nada de eso, sino: hallarás a un hombre orando. Ese es Saulo. Pablo empezó su ministerio orando y continuó suplicando que rogasen por él. Dependía de la oración de los otros. Él mismo vivía una vida de oración. Sabía orar. Esta es nuestra carga, que el Señor nos enseñe en estos días cómo orar. Entonces todo el glorioso propósito que Dios tiene para nosotros nos será luego revelado. Quien quiera que sea usted, donde quiera que esté, arrodíllese y ore.